Soy Renata. Tengo 27 años y, hasta hace 2 semanas, mi vida era, simple. Predecible. Trabajaba en logística, pagaba mi alquiler a tiempo, y mi mayor preocupación era si el café de la mañana sería suficiente para aguantar el día. Todo eso se acabó en el momento en que sonó el teléfono y una voz solemne me informó que mi abuelo Gaspar había muerto. Y ahora, estoy aquí. Sentada en una silla de cuero que vale más que mi auto, en la lujosa oficina del licenciado Montes. El aire huele a caoba y a libros viejos, un olor a dinero que nunca ha sido parte de mi mundo. Estoy nerviosa. Mis manos sudan y las aprieto contra mis rodillas. Cuando la secretaria me llamó, asumí que sería la única presente. Después de todo, yo era la única que visitaba al abuelo. Yo era la que le leía las noticias deportivas cuando sus ojos se cansaron. Yo era la que sostenía su mano nudosa mientras me contaba historias de un pasado que sonaba a película. Entonces, la puerta de la oficina se abre. Mi respiración se atasca en mi pecho. No es la secretaria. Son ellos. Mi padre, Humberto. Mi madre, Graciela. Y mi hermano, Bruno. Me congelo. 9 años. 9 años, 3 meses y 12 días desde la última vez que los vi. 9 años desde que me echaron de casa con mis cosas en bolsas de basura, el día que cumplí 18. Graciela es la primera en reaccionar. Su rostro, perfectamente maquillado, se contorsiona en una máscara de falsa sorpresa y alegría. Renata, querida. ¡Qué grande estás! Su voz, empalagosamente dulce, me revuelve el estómago. Se lanza hacia mí para abrazarme, y yo doy un paso atrás por puro instinto, un reflejo animal. Mis talones chocan con la pata de la silla. Su abrazo queda suspendido en el aire, incómodo. Ella parpadea, pero recupera la compostura al instante, alisando su vestido de diseñador. Humberto solo asiente, una vez. Su habitual expresión fría, como si estuviera evaluando a un socio comercial o a un mueble que no le gusta. No hay ni una pizca de reconocimiento, ni de arrepentimiento. Nada. Y Bruno, mi hermano mayor, el niño de oro, ahora un hombre de 29 años con la misma mirada arrogante de siempre. Ni siquiera levanta la vista de su teléfono. Solo murmura un qué onda, al aire. 9 putos años. 9 años en los que sobreviví comiendo fideos instantáneos, durmiendo en mi auto durante 3 semanas de invierno, trabajando turnos dobles hasta que mis pies sangraban. 9 años en los que me pregunté cada día qué había hecho tan mal para merecer su odio. Y ahora, actúan como si nos hubiéramos visto la semana pasada en el supermercado. La bilis me sube por la garganta. El licenciado Montes carraspea, ajeno al drama que acaba de explotar silenciosamente en su oficina. Bueno, ya que estamos todos aquí, dice, podemos comenzar. El licenciado Montes se sienta detrás de su imponente escritorio. Se aclara la garganta, se ajusta las gafas y comienza a leer el documento. La jerga legal es densa, palabras como albacea, testador y patrimonio rebotan en las paredes forradas de libros. Mi familia escucha con una atención casi cómica. Graciela, sentada al borde de la silla, asiente con seriedad, como si entendiera cada palabra. Humberto está de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, impaciente. Bruno, increíblemente, sigue tecleando en su teléfono bajo la mesa, pero con el ceño fruncido, escuchando a medias. Trato de concentrarme, pero mi corazón late con fuerza. ¿Por qué estaban aquí? ¿El abuelo les había dejado algo? ¿Era esta su última broma? Y habiendo considerado cuidadosamente mis decisiones, en pleno uso de mis facultades mentales, lee el licenciado Montes, llegando a la parte importante, declaro lo siguiente. Hay una pausa. El único sonido en la habitación es el clic frenético del teléfono de Bruno. Primero, a mi hijo, Humberto, y a su esposa, Graciela, les dejo el beneficio de mis oraciones, esperando que encuentren en sus corazones la compasión que no supieron mostrar. Sentí un pequeño jadeo salir de Graciela. La cara de Humberto se oscureció. Segundo, a mi nieto, Bruno, le dejo la suma de $1000, para que pueda comprarse un teléfono nuevo,
ya que el que tiene parece distraerlo de los momentos importantes de la vida. Escuché un golpe seco. Bruno había dejado caer su teléfono al suelo. ¿Qué? Siseó. Y tercero, continuó el licenciado Montes, su voz firme, todo el resto de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitándose a, la suma de $3.500.000, dólar 3.500.000. Mi cartera completa de inversiones y la propiedad en la calle Maple, se lo dejo íntegra y exclusivamente a mi amada nieta, Renata. Silencio absoluto. Un silencio tan denso que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Renata. Yo. Graciela estaba boquiabierta, su mano en el pecho, su sonrisa perfectamente pintada ahora congelada en una mueca grotesca. Humberto se dio la vuelta de la ventana. Perdón, dijo, su voz peligrosamente tranquila. ¿Puede repetir eso? Debe haber un error. El licenciado Montes levantó la vista por encima de sus gafas. No hay ningún error, señor Humberto. Los deseos del señor Gaspar fueron explícitos y notariados múltiples veces. Él también especificó que todos los asuntos financieros deben tratarse directamente con su nieta. Nadie más tiene derecho sobre esta herencia. Salimos de la oficina. Yo estaba temblando, incapaz de procesar las palabras. Millones. Graciela fue la primera en moverse. Corrió hacia mí y me agarró del brazo, esta vez con una fuerza que me dolió. Renata, exclamó, su voz ahora llena de una urgencia desesperada. ¡Qué maravilla! Tu abuelo siempre supo que eras especial. Pero, querida, eres tan joven. 3.5 millones es mucho dinero. Es una responsabilidad enorme. Tu padre y yo, nosotros te ayudaremos a administrarlo, por supuesto. Tenemos experiencia. ¿Ayudarme? ¿Cómo me ayudaron a empacar mis cosas en bolsas de basura hace 9 años? Me solté bruscamente de su agarre. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Puedo manejarlo sola. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, sintiendo sus 3 pares de ojos clavados en mi nuca, 3 dagas ardiendo en mi espalda. Llegué a mi pequeño apartamento alquilado, el que apenas podía pagar. Cerré la puerta y me recosté contra ella, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Millones. La palabra no tenía sentido. El dolor por la muerte de mi abuelo Gaspar era una herida abierta, pero ahora, la ira y la confusión se mezclaban con él. Habían aparecido. Como buitres. La forma en que Graciela me tocó, la mirada calculadora en los ojos de Humberto. El licenciado Montes me había entregado un sobre personal junto con los documentos legales. Era grueso, de color crema, y solo tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa pero elegante de mi abuelo. Me senté en mi sofá desgastado y lo abrí. Mi pequeña guerrera, Renata, comenzaba. Las lágrimas brotaron de inmediato. Así me llamaba él. Si estás leyendo esto, significa que ya me fui. No estés triste por mucho tiempo, niña. Viví una buena vida, y mi mayor alegría fuiste tú. Pero te conozco, y conozco a la sangre que corre por las venas de mi hijo. Por eso te escribo esto. Me preocupa tu seguridad. Ellos vendrán. Si no estaban en la oficina del abogado hoy, vendrán en cuanto se enteren del dinero. El dinero los ciega, Renata. Vuelve loca a la gente que ya estaba rota por dentro. Ignoraron tu corazón, pero no ignorarán tu billetera. Vendrán con sonrisas falsas y brazos abiertos. Hablarán de familia, esa palabra que ellos mismos vaciaron de significado. Fingirán, exigirán, manipularán. Te ruego, mi niña, no les creas ni una palabra. No confíes en ellos. Este dinero no es una lotería, es tu seguridad. Es la libertad que ellos te robaron a los 18. Es el futuro que te mereces. Lo ganaste, no por la sangre, sino por ser la única que se quedó. La única que importaba. Sé fuerte. Eres más fuerte que todos ellos juntos. No dejes que te lo quiten. Con todo mi amor, abuelo Gaspar. Rompí a llorar. Un sollozo profundo que venía de lo más hondo de mi alma. Él lo sabía todo.
lo había predicho. Incluso desde la tumba, mi abuelo seguía protegiéndome. Había estado tan sola durante 9 años, y de repente, me sentí menos sola. Doblé la carta, mis manos temblando. En ese preciso instante, mi teléfono vibró sobre la mesa de café. Miré la pantalla. Era un número que no tenía guardado, pero que reconocí. Bruno. Mi pulgar se movió antes de que mi cerebro pudiera pensarlo. Silencié la llamada y apagué el teléfono. La guerra, al parecer, acababa de empezar. Esa noche no dormí. La carta de mi abuelo estaba sobre mi mesa, pero mi mente estaba a 9 años de distancia, en la mañana de mi cumpleaños número 18. Había bajado las escaleras, nerviosa. Quizás este año sería diferente. Quizás cumplir 18 años cambiaría algo. Esperaba un feliz cumpleaños, tal vez un pequeño pastel. Encontré a Humberto leyendo el periódico en la mesa del comedor. Graciela tomaba café, mirando por la ventana. Renata, siéntate, dijo Humberto, sin levantar la vista del periódico. El tono me heló la sangre. Tienes 18 años, continuó. Ya eres una adulta legal. Es hora de que te valgas por ti misma. Mi estómago se hundió. ¿Qué quieres decir? Graciela intervino, su voz suave y razonable, lo que la hacía aún más cruel. Necesitamos enfocar nuestros recursos en Bruno. Él va a la maestría, su futuro es muy prometedor. Tú siempre has sido más independiente, Renata. Más fuerte. Independiente era su palabra para descuidada. Fuerte era su palabra para sola. Busqué la mirada de mi hermano Bruno, que estaba comiendo cereal en el otro extremo de la mesa, ajeno a todo. Tenía 20 años y ya lo trataban como a un rey. Bruno, supliqué. Él levantó la vista, molesto por la interrupción. Se encogió de hombros. Como sea. Tú y mamá nunca se llevaron bien, de todos modos. Quizás esto es lo mejor. Lo mejor. El mundo se detuvo. No fueron las frías palabras de mi padre las que me rompieron, fue la absoluta e indiferente traición en la mirada de mi hermano. Eso fue lo que me mató ese día. Tus cosas están en el garaje, dijo Humberto, pasando la página del periódico. Necesitamos tu habitación para la nueva oficina de Bruno. Y eso fue todo. No hubo pastel. No hubo feliz cumpleaños. Fui al garaje. No había maletas. Eran bolsas de basura. 8 bolsas de basura negras con toda mi vida dentro, mi ropa, mis libros, el viejo osito de peluche que el abuelo me había regalado. Metí las bolsas en mi destartalado auto de segunda mano. Mientras me alejaba, vi a Graciela observándome desde la ventana de la cocina. Humberto ya se había ido a trabajar. La puerta de la habitación de Bruno estaba cerrada. Conduje sin rumbo, las lágrimas cegándome, hasta que terminé frente a la única puerta que nunca se me había cerrado. La casa de mi abuelo Gaspar. Él abrió. Vio mi cara, pálida y manchada de lágrimas. Luego miró las bolsas de basura en el asiento trasero. Su rostro, normalmente alegre, se endureció como el granito. No hizo preguntas. Solo abrió la puerta de par en par y dijo, entra, niña. Esos cabrones. Esa noche, me hizo té y me dejó llorar en su sofá. Se arrepentirán de esto, me dijo, su voz vibrando de rabia. Y cuando lo hagan, recuerda que no los necesitaste. Ahora, sentada en mi apartamento, 9 años después, entendí la profundidad de su plan. Él estuvo allí cuando no había nadie más. Y ahora, ellos quieren robar el último regalo, la última fortaleza, que él me dejó. No. No lo permitiría. Los siguientes días fueron un infierno telefónico. Mi teléfono no dejaba de sonar. Humberto. Graciela. Bruno. Bloqueé sus números. Empezaron a llamar desde números desconocidos, números bloqueados. Dejaban mensajes de voz. Renata, soy mamá. ¿Por qué no contestas? Estamos preocupados. Renata, habla Humberto. Estás siendo infantil. Tenemos que hablar de negocios.
Renata, soy Bruno. Deja de ser tan dramática y contesta. Borré todo. Pero no se detuvieron. Una tarde, al volver del trabajo, lo encontré esperándome en el estacionamiento de mi edificio. Bruno. Estaba apoyado contra mi viejo auto, con los brazos cruzados. Miró mi edificio barato con un evidente desdén. ¿Aquí vives? Vaya. ¿Qué quieres, Bruno?, pregunté, cansada. No seas tan egoísta, Renata, dijo, acercándose. Su tono no era de súplica, era de exigencia. Son 3.5 millones de dólares. ¿Qué carajos vas a hacer con tanto dinero? Papá y mamá se van a jubilar. Yo tengo deudas de la maestría. Esto podría cambiar nuestras vidas. ¿Mis deudas? No, me corregí. Tus deudas. ¿Qué tienen que ver tus deudas con el dinero del abuelo? Él resopló, exasperado. Porque somos familia. ¿No entiendes eso? El abuelo querría que estuviéramos unidos, que compartiéramos. ¿Familia? La palabra suena a mierda en su boca. La familia no echa a sus hijos a la calle en su cumpleaños número 18, Bruno. Vete de aquí. Intenté pasar, pero me bloqueó el paso. Piensa en mamá, Renata. Está destrozada. Esto la está matando. Dile a mamá que me deje en paz. Lo empujé y entré en mi edificio, cerrando la puerta tras de mí, el corazón acelerado por la adrenalina y la furia. Esa noche, la estrategia cambió. Recibí un correo electrónico de Humberto. El asunto era, propuesta de fideicomiso familiar. Adjunto venía un archivo PDF de 10 páginas, con gráficos y un lenguaje legal muy profesional. Lo habían preparado rápido. Describía la creación del fideicomiso familiar Gaspar. Humberto sería el administrador de inversiones. Graciela sería la directora de filantropía, para la imagen pública, por supuesto. Bruno sería el supervisor fiscal. ¿Y yo? Yo, la dueña del dinero, recibiría una asignación mensual para mis gastos. Solté una carcajada amarga que resonó en mi pequeño apartamento. ¿Una asignación? Querían ponerme una correa, darme una limosna de mi propio dinero mientras ellos se daban la gran vida. El documento usaba palabras como beneficio colectivo y unidad familiar. Estaba fechado un día después de la lectura del testamento. Habían estado trabajando rápido. Moví el cursor y arrastré el archivo a la papelera. Borrar. La calma duró exactamente 48 horas. Entonces, recibí una llamada del licenciado Montes. Su voz, normalmente tranquila y profesional, sonaba urgente. Renata, necesito que venga a mi oficina. Ahora. Tenemos un problema serio. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de problema? Prefiero discutirlo en persona. Una hora después, estaba de nuevo en esa silla de cuero, pero esta vez, el olor a caoba me parecía sofocante. El licenciado Montes no se anduvo con rodeos. Renata, su padre fue al banco esta mañana. Intentó acceder a los fondos de la herencia. ¿Qué? Pero usted dijo que no podía. No pudo. Pero lo intentó. Y lo que usó para intentarlo es el problema. Puso un documento sobre el escritorio. Era un poder notarial, POA, por sus siglas en inglés. Este documento, dijo Montes, señalando la firma, es una falsificación. Una muy buena, pero falsa. Afirma que usted, Renata, le otorga a su padre, Humberto, control total y absoluto sobre todos sus bienes. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Pero eso no es lo peor, continuó. El documento incluye una cláusula que alega que usted le otorga este poder debido a su inestabilidad mental y emocional, tras la muerte de su abuelo, y su incapacidad para tomar decisiones financieras complejas. ¿Inestabilidad mental? Ya estaban usando esa palabra. Estaban sembrando la mentira que habían planeado. El banco lo detuvo, por supuesto, dijo el licenciado Montes. El testamento de su abuelo es una fortaleza.
Requiere su firma directa, presencial y múltiples formas de identificación para cualquier transferencia. Gaspar era un hombre inteligente. Pero esto, Renata, esto es un delito. Es fraude. Estaba en shock. Intentaron robarme. Falsificaron mi firma. Antes de que pudiera asimilarlo, la secretaria del licenciado Montes entró. Licenciado, acaba de llegar esto por mensajería para la señorita Renata. Era otro sobrelegal. Lo abrí allí mismo, mis manos temblando tanto que apenas podía rasgar el papel. Era una notificación judicial. Humberto, Graciela y Bruno me habían demandado formalmente. ¿Qué es esto?, le pregunté al licenciado Montes, mi voz un susurro. Él leyó el documento, su mandíbula tensándose. Están impugnando el testamento. Alegan influencia indebida. Afirman que usted manipuló a su abuelo en sus últimos años, que lo aisló de la familia y lo coaccionó para que la nombrara única heredera. Fraude por la mañana, una demanda por la tarde. El miedo que había sentido se evaporó, reemplazado por una ira fría y clara como el hielo. Ya no era una niña de 18 años. Ya no estaba sola. Miré al licenciado Montes. Mi abuelo me dijo que vendrían. Y usted dijo que mi abuelo era un hombre inteligente. Recomiéndeme un abogado. El mejor. Ya tengo un nombre en mente, dijo él, cogiendo el teléfono. ¿Quieren guerra? Les daremos guerra. Llamó a un bufete y conseguí una cita esa misma tarde con la licenciada Solís. Contratar a la licenciada Solís fue como traer un tanque a una pelea de cuchillos. Era aguda, implacable y no se impresionaba fácilmente. Bien, dijo después de escuchar mi historia, tenemos el intento de fraude del POA y una demanda frívola. Responderemos con fuerza. Pero prepárate, Renata. Van a jugar sucio. No sabía cuánto. Mi vida se convirtió en un infierno. Comenzó sutilmente. Una mañana, encontré las 4 llantas de mi auto rajadas. No había nota, no había testigos. Solo el siseo del aire escapando. Luego, comenzó la campaña en línea. Un colega me envió un enlace al grupo de Facebook del vecindario. Cuentas anónimas, creadas esa misma semana, habían empezado a postear. ¿Alguien conoce a Renata? ¿Vive en el edificio X, apartamento 3B? Solo para que sepan, es una cazafortunas. Abandonó a su familia y a su pobre abuelo durante años, y ahora que el anciano murió, apareció mágicamente para robarse millones. Debería darle vergüenza. Publicaron mi foto. La gente comentaba. ¡Qué asco! Siempre supe que había algo raro en ella. En el trabajo, los colegas que solían charlar conmigo en la cafetería ahora desviaban la mirada. Los murmullos se detenían cuando yo entraba en la habitación. Mi jefe me llamó a su oficina. Renata, hemos recibido algunos correos electrónicos, preocupantes, sobre tu conducta errática. Dicen que estás acosando a tu familia. Recursos Humanos necesita investigar. Es al revés, grité. Ellos me están acosando a mí. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El dueño de mi edificio tocó a mi puerta. Señorita Renata, he recibido quejas. Otros inquilinos dicen que usted trae gente extraña, que hay gritos. Dicen que se sienten incómodos. Mentiras. Todo era mentira. Me estaban aislando. Me estaban convirtiendo en la paria, en la loca. Llegué al punto de quiebre una noche de martes. Había perdido el contrato del seguro de mi auto por vandalismo recurrente. Mi jefe me había puesto en licencia administrativa. Mi arrendador me había dado un aviso de 30 días. Me senté en el suelo de mi sala, en la oscuridad, rodeada de cajas que tendría que empacar de nuevo. Me sentí exactamente como esa niña de 18 años, con el mundo derrumbándose a mi alrededor. Estaban ganando. Me estaban destruyendo sistemáticamente. Agarré mi teléfono. Mis dedos temblaron sobre el número de Graciela. ¿Valía la pena todo esto? ¿Y si los llamaba? ¿Y si les decía, tomen el dinero? ¿Querían la mitad? ¿El 70%?
Se lo daría todo, solo para que me dejaran en paz. Estaba llorando, mi dedo a punto de presionar el botón de llamar. Estaba rota. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mi teléfono sonó. Era la licenciada Solís. Renata, no contestes, dije, mi voz quebrada por el llanto. ¿Renata? ¿Estás bien? Suenas terrible. Me vencieron, licenciada. Han ganado. Voy a darles el dinero. No puedo más. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Solís, dura como el acero. No. No vas a llamar a nadie. Respira. Esto es exactamente lo que quieren. ¿Crees que si les das el dinero se detendrán? No, Renata. Olerán la sangre y te destruirán por completo, se quedarán con todo y te dejarán sin nada. Ahora, levántate. ¿Cómo? Susurré. Porque tu abuelo lo previó. ¿Recuerdas que te dije que su testamento era una fortaleza? Tiene cláusulas trampa, Renata. Cláusulas que se activan con sus acciones. Están demandando por influencia indebida. El testamento dice que cualquiera que impugne el testamento y pierda, queda automáticamente desheredado, incluso de esos $1000 de Bruno. ¿Y el acoso? Pregunté. Aún mejor. El testamento estipula que cualquier intento de fraude, coacción o acoso contra ti por parte de los otros beneficiarios, aunque sean beneficiarios de oraciones, anula cualquier reclamo futuro y te da derecho a daños punitivos. Me quedé en silencio, asimilándolo. Pero, dijo Solís, necesitamos pruebas contundentes de que son ellos. Y creo saber dónde encontrarlas. El licenciado Montes mencionó que tu abuelo tuvo un abogado antes que él. Un viejo amigo. Se llama licenciado Parra. Me tomé la libertad de concertar una cita para ti. Mañana. Al día siguiente, conocí al licenciado Parra. Era un hombre mayor, amable, con ojos que lo habían visto todo. Ah, Renata, dijo, sonriendo cálidamente. La pequeña guerrera de Gaspar. Sabía que vendrías. Me contó historias de mi abuelo, de cómo Gaspar se había distanciado de Humberto años atrás. Tu abuelo sabía que tu padre era débil y que tu madre era codiciosa, dijo Parra. Y sabía lo mucho que te querían hacer a un lado. Gaspar estaba furioso el día que te echaron. Furioso. ¿Cómo lo sabe? Pregunté. Porque vino a verme al día siguiente. Y empezamos a planificar. ¿Planificar qué? El licenciado Parra se levantó y fue a una vieja caja fuerte en la esquina. Sacó un grueso cuaderno de cuero marrón, desgastado por el tiempo. Esto, dijo, poniéndolo sobre el escritorio. El plan de Gaspar. Me dijo que te lo diera solo cuando estuvieras lista. Solo cuando realmente empezaras a luchar. Lo abrí. Y mi mundo cambió. Llevé el cuaderno directamente a la oficina de la licenciada Solís. Lo abrimos juntas sobre la mesa de conferencias. No era un diario. Era un plan de batalla. Estaba meticulosamente organizado, con pestañas y notas al margen escritas por la mano de mi abuelo. Sección 1, Evidencia, 1998 a 2023. Mi abuelo había guardado todo. Había copias de correos electrónicos de Humberto pidiéndole dinero a Gaspar para inversiones que fracasaron. Las respuestas de Gaspar, negándose. Había fotos de reuniones familiares, navidades, cumpleaños de Bruno, donde yo estaba visiblemente al margen o ni siquiera presente. Había una carta que Graciela le escribió a Gaspar, quejándose de que él me prestaba demasiada atención y malcriaba a una niña que no lo merecía. Sección 2, Estrategias. Esto me heló la sangre. Estaba escrito como un manual de ajedrez. Escenario 1, el SOC. Intentarán parecer amables. Graciela te abrazará. Humberto hablará de ayudar. No caigas. Marcado, sucedió. Escenario 2, la negociación. Te ofrecerán un trato, un fondo, una asignación. Querrán el control. Marcado, sucedió. Escenario 3, la impugnación. Cuando falles en cooperar,
demandarán. Usarán influencia indebida o incompetencia mental. Dirán que aislaste al viejo. Marcado, sucedió. Escenario 4, tierra quemada. Si ven que pierden, intentarán destruirte socialmente. Acudirán a tus amigos, tu trabajo, tu casero. Te llamarán loca. Marcado, sucedió. Había predicho cada movimiento. Sección 3, aliados. Esta era la más gruesa. Una lista de nombres, números de teléfono y notas. Doctor Salas, mi médico testificará sobre mi salud mental perfecta hasta el último día. Vecinos, señor y señora Vélez vieron cómo Renata me visitaba cada semana, y como Humberto no vino en 2 años. Y luego, el más importante. Juez Alonso Navarro, retirado, mi mejor amigo. La licenciada Solís levantó una ceja. Un juez. Hicimos la llamada. La voz al otro lado era profunda y resonante. Licenciada Solís. He estado esperando esta llamada, aunque esperaba que nunca llegara. Juez Navarro, ¿conocía usted a la familia?, preguntó Solís, poniendo el altavoz. Conocí a Gaspar por 40 años, dijo el juez Navarro. Y sí, conocí a Humberto, a Graciela y a la joven Renata. Estuve en fiestas familiares. Vi con mis propios ojos cómo ignoraban a esa niña mientras adoraban al vago de Bruno. Vi cómo Graciela le decía a Renata que no molestara mientras le llenaba el plato a su hijo. Y lo más importante, estuve allí cuando Gaspar confrontó a Humberto el día después de que echaron a Renata. Oí a Humberto gritarle a su propio padre que Renata era un error y que se lo merecía. Juez, dijo Solís, asombrada. Y más importante aún, Gaspar me confió sus temores. Hace 2 años, me hizo firmar una declaración jurada. Me dijo, y cito, Alonso, cuando yo muera, mi hijo y su esposa intentarán declarar loca a Renata para robarle el dinero. Harán cualquier cosa. Testificaré sobre cada palabra de eso. Colgamos. La licenciada Solís me miró con una sonrisa depredadora. Bueno, Renata. Tu abuelo no solo te dejó una fortuna. Te dejó un ejército. Mi miedo se había ido. Mi abuelo pasó años construyendo un ejército para protegerme. No estoy sola. Con las pruebas del cuaderno y el testimonio del juez Navarro, la licenciada Solís pasó a la ofensiva. Presentamos nuestra contrademanda por acoso, difamación, conspiración e intento de fraude. La respuesta de mi familia fue el silencio. Durante una semana, no hubo llamadas, no hubo correos, no hubo publicaciones en Facebook. La calma antes de la tormenta más grande. Cuando la tormenta golpeó, fue peor de lo que jamás imaginé. La licenciada Solís me llamó. Renata, están entrando en pánico. Acaban de presentar una petición de emergencia ante el Tribunal de Sucesiones. ¿Otra demanda? Peor. Una petición de tutela. No entendí. Tutela. Quieren que el tribunal te declare mentalmente incompetente, dijo Solís, su voz tensa. Quieren quitarte tus derechos civiles, Renata. Quieren que el tribunal te asigne un tutor legal para manejar tu vida y tus finanzas. ¿Y quién proponen como tutor?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A tu padre. Humberto. Este era el gancho del thumbnail, la amenaza que habían susurrado y que ahora gritaban en un tribunal, «Estás loca». Su prueba era un informe de 20 páginas de un psiquiatra, un tal doctor Cuevas, que yo nunca había visto en mi vida. El informe afirmaba que, basándose en los testimonios desgarradores y profundamente preocupados de Humberto, Graciela y Bruno, él había llegado a un diagnóstico. El informe dice, leyó Solís, que la paciente muestra claros signos de trastorno de personalidad paranoide, delirios de persecución y una obsesión maníaca con el dinero, exacerbada por el duelo. Es incapaz de tomar decisiones racionales y representa un peligro para sí misma y para su patrimonio. Querían encerrarme. Querían borrarme legalmente de mi propia vida. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi apartamento, el mismo por el que Bruno había sentido tanto desdén. Vi mi viejo auto estacionado abajo, el que tenía una llanta de repuesto. Renata,
dijo Solís. Que lo intenten, dije, mi voz temblando, pero no de miedo, sino de una furia tan pura que me quemaba por dentro. Quieren declararme loca para robarme. Quieren quitarme mis derechos civiles. Esto ya no es por el dinero. Es por mi vida. Destrúyalos, licenciada. Será un placer, respondió ella. La audiencia de tutela fue 3 días después. La sala estaba helada. Mi familia estaba sentada en la primera fila, Graciela vestida de negro, llorando silenciosamente en un pañuelo. Humberto, con el rostro sombrío de un padre preocupado. Bruno, a su lado, luciendo miserable. Su abogado llamó a Graciela al estrado. Ella sollozó. Yo solo quiero a mi hija de vuelta. Está tan perdida. Habla sola. Acusa a todo el mundo. No es ella. El dinero la rompió. Humberto testificó sobre mi conducta errática y mi irresponsabilidad financiera, sin mencionar que él había intentado robarme. Luego, llamaron al doctor Cuevas, el psiquiatra comprado. Él habló con jerga profesional sobre mis delirios y mi incapacidad. Entonces, fue nuestro turno. La licenciada Solís se levantó. Llamo al estrado a la señora Ibarra, asesora financiera certificada, dijo Solís. La señora Ibarra, una mujer impecable que yo había contratado hacía semanas, subió. Licenciada, ¿ha revisado usted las finanzas de mi cliente, la señorita Renata? Sí. Y puedo decir que, en 15 años de carrera, rara vez he visto a alguien tan responsable. Ha diversificado sus inversiones, ha pagado todas sus deudas y vive muy por debajo de sus posibilidades. Su manejo es conservador, inteligente e impecable. El abogado de mi familia objetó. La jueza lo ignoró. Ahora llamo al señor Douglas, jefe de departamento de Renata. Mi jefe subió. Señor Douglas, ¿cómo describiría el desempeño laboral de Renata? Es mi mejor empleada, dijo él. Tanto es así que la ascendí a gerente de operaciones la semana pasada. Es lúcida, brillante y maneja un equipo de 12 personas. La cara de Humberto empezaba a perder color. Y ahora, dijo Solís, su voz resonando, la defensa llama al honorable juez Alonso Navarro, retirado. El tribunal se agitó. Un juez testificando. El juez Navarro subió al estrado, su presencia llenaba la sala. Juez Navarro, dijo Solís, ¿era usted amigo cercano del difunto Gaspar? El mejor, dijo él. ¿Y conoce a los peticionarios, la familia de Renata? Lamentablemente, sí. Los conozco desde hace décadas. ¿Alguna vez el señor Gaspar le expresó preocupaciones sobre su nieta? Al contrario. Me expresó preocupaciones sobre su hijo, Humberto. ¿Puede ser específico? Absolutamente. El juez Navarro miró directamente a Humberto. Hace 2 años, Gaspar me hizo firmar una declaración jurada. Estaba preocupado por este escenario exacto. Y cito las palabras de mi amigo, Alonso, cuando yo muera, mi hijo Humberto y esa bruja de Graciela intentarán declarar loca a Renata para robarle el dinero. Lo sé. Harán cualquier cosa. La sala quedó en un silencio sepulcral. El psiquiatra falso se puso pálido como un fantasma. Humberto se levantó de un salto, su rostro morado de rabia. Usted miente. Es un viejo senil. Silencio, gritó la jueza. Siéntese, señor Humberto, o lo haré arrestar por desacato. La jueza nos miró a todos. Su furia era palpable. En 20 años en este tribunal, nunca he visto un abuso tan despreciable del sistema judicial. Esta petición no solo se desestima con perjuicio. Impongo una orden de restricción permanente de 500 metros contra Humberto, Graciela y Bruno. Y sí, pagarán todos y cada uno de los costos legales de la señorita Renata. Caso cerrado. Graciela dejó escapar un chillido. Humberto se quedó paralizado. Habían jugado su última carta. Y habían perdido. La victoria en la audiencia de tutela fue solo el comienzo. Semanas después, llegó el día de nuestra contrademanda, nosotros contra ellos. La sala del tribunal era la misma,
pero la atmósfera era diferente. Ellos ya no eran los padres preocupados. Eran los acusados. La licenciada Solís fue metódica, despiadada. Presentó todo. Primero, el poder notarial falsificado. Un experto en caligrafía subió al estrado y testificó que mi firma era una falsificación obvia, aunque competente. Segundo, la campaña de desprestigio. Presentó las capturas de pantalla de Facebook. Luego llamó al estrado a mi ex arrendador y a mi jefe, quienes testificaron sobre los correos electrónicos anónimos y las quejas falsas. Tercero, el acoso. Presentó las facturas del taller mecánico por mis llantas rajadas, junto con un informe de un investigador privado que habíamos contratado, que incluía una foto borrosa, pero reconocible, de Bruno agachado junto a mi auto en la oscuridad. Cuarto, el cuaderno de Gaspar. El diario, las cartas, los correos. La prueba irrefutable de un patrón de abuso y negligencia que abarcaba décadas. Finalmente, llamó a Humberto al estrado. Señor Humberto, ¿intentó usted usar un documento fraudulento para acceder a la cuenta bancaria de su hija? Yo, no lo entiendo así. Es una pregunta de sí o no, señor. Sí. Señor Humberto, ¿participó usted en una campaña para que su hija fuera despedida de su trabajo y desalojada de su apartamento? Estábamos preocupados. ¿Preocupados? ¿O tratando de hacerla parecer incompetente para su audiencia de tutela? El abogado de ellos no pudo hacer nada. Estaban acabados. La jueza regresó después de solo 30 minutos de deliberación. Su rostro era una máscara de disgusto. He revisado la totalidad de la evidencia, dijo. Este tribunal encuentra que los demandados, Humberto, Graciela y Bruno, son culpables de fraude, difamación, conspiración civil y acoso coordinado. Miró a mi familia. Se habían encogido. Este tribunal dictamina lo siguiente: 1. Los demandados pierden cualquier derecho futuro o presente sobre el patrimonio de Gaspar. 2. Deberán pagar a la señorita Renata la suma de $300,000, $300,000, por daños y perjuicios, angustia emocional y difamación. 3. Deberán pagar la totalidad de los honorarios legales de la señorita Renata, que ascienden a $70,000, $70,000. Y 4. Hizo una pausa, mirando a Humberto. Este tribunal remitirá la totalidad de este caso, con énfasis en el intento de fraude notariado, a la oficina del fiscal del distrito para su enjuiciamiento penal. Escuché un sonido ahogado. Graciela se había desmayado en el banco. Humberto se quedó petrificado, con la boca abierta. ¿Y Bruno? Bruno se inclinó hacia adelante y vomitó en un bote de basura del juzgado. Se acabó. Habían perdido. La noticia explotó. El periódico local lo puso en primera plana: pareja intenta declarar loca a su hija para robar herencia de 3.5 millones. La caída fue rápida y brutal. Humberto fue formalmente acusado de fraude. Con la evidencia del Tribunal Civil, el caso era hermético. Perdió su trabajo de inmediato. A sus 60 y tantos años, con antecedentes penales, su carrera había terminado. Graciela, la reina social, se convirtió en una paria. Sus amigas del club de campo dejaron de contestar sus llamadas. La desinvitaron de todas las juntas benéficas. El aislamiento que intentó imponerme se volvió su propia prisión. Bruno, culpable por asociación, vio cómo su prometedor futuro se evaporaba. Ninguna empresa quería contratar a alguien involucrado en un escándalo tan sucio. Su novia lo dejó. A los 29 años, tuvo que volver a vivir con sus padres. Tuvieron que poner en venta la casa. La misma casa de la que me echaron. No solo para pagar los $370,000 que me debían, sino para pagar a los abogados que habían perdido estrepitosamente su caso. Y yo comencé a vivir. Usé el dinero para comprar una casa pequeña y hermosa en el otro lado de la ciudad. Tenía un jardín. Planté tomates. Ascendí a gerente en mi trabajo. La señora Ibarra y yo manejamos las inversiones con prudencia. Pero el dinero de la compensación, esos $300,000 manchados con su malicia, sabía exactamente qué hacer con él.
fundé la Beca Gaspar. Un fondo dedicado a ayudar a estudiantes universitarios que habían sido repudiados o echados de sus hogares por sus familias solo por querer perseguir sus sueños. No lo hice solo por caridad. Lo hice para sanarme. Al convertirme en el abuelo Gaspar para otros jóvenes rotos, le di un propósito a todo mi dolor. La primera beca se la di a una chica que quería ser ingeniera, cuya familia le dijo que las mujeres no hacen eso. Me vi a mí misma en ella. Una tarde, meses después, estaba regando mis flores en mi nuevo jardín. El sol se ponía. Mi teléfono sonó. Era un amigo, invitándome a cenar. Mi casa estaba en paz. Ellos lo perdieron todo por intentar quitármelo todo. Y yo lo recuperé todo, y más, al negarme a ser como ellos. Esa, amigos míos, es la mejor venganza, vivir bien. Ahora que todo terminó, a veces me pregunto, ¿hice lo correcto al llevar esto hasta el final? ¿O debí simplemente darles una parte del dinero para evitar la guerra? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó este relato y quieres apoyar al canal, no olvides dejar tu like y suscribirte.